Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches desde cada uno de los rincones donde se nos escucha. Una nueva voz se alza y esta es la sexta voz. Por favor, siéntense y recuerden que su empatía es el mejor saludo. En esta ocasión, en el podcast de hoy, hablaremos sobre un tema que pues ha ido rondando por nuestra cabeza pues bastante tiempo, que viene a ser la educación a distancia. Hablaremos de individualmente cada uno, pues tomaremos diferentes ángulos de este tema y hablaremos desde nuestras circunstancias y desde lo que nosotros hemos podido notar y analizar. Así que pues empecemos. Buenas noches. El día de hoy, como el conductor ya nos hizo favor de mencionar el tema que estaremos tratando en esta ocasión es sobre la educación a distancia y surge porque en este colectivo la mayor parte de ellos compartimos una estrecha relación con la educación. Existen en el colectivo maestros, existen también estudiantes, entre otras personas que conformamos este colectivo, y surge como que la necesidad de hacer un poco de análisis y estudio de este tema, porque de alguna manera estamos inmersos y de alguna manera nos preocupa cómo se está viviendo esta situación de la educación con esta pandemia. Empezaremos por dar una base histórica del tema. Bueno, quisiera yo hablarles de que la educación a distancia surge a principios del siglo XX y surge como una necesidad de las fábricas para capacitar a sus empleados con la promesa de obtener mejores puestos. Esta tenía que realizarse a contraturno, o sea, de forma que el obrero se mantuviera ocupado todo el tiempo, con el sueño de tener un mejor salario. Posteriormente, o ya para meternos directamente en el aspecto educativo, entrando a este campo educativo, que es el que nos ocupará, en el año de 1944 se crea el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, y bueno, pretendía ofrecer a los docentes que estaban ejerciendo sin un título la oportunidad de obtener un título. Y bueno, es sabido por muchos de ustedes, sobre todo los docentes, que en aquellos tiempos con tener a lo mejor una primaria terminada ya se podía aspirar a ser maestro, de tal suerte que el que estaba frente a un grupo le faltaba un poco la didáctica, la pedagogía, la filosofía de cómo poder aplicar estas disciplinas para ofrecer una educación realmente que impactara a los estudiantes. En el año de 1968, justamente el 21 de enero, surge la telesecundaria, con 304 maestros, al igual que el número de teleaulas, en los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, en Estado de México, Oaxaca, Veracruz y Distrito Federal. Esta fue hecha explícitamente para cubrir la necesidad educativa en las zonas rurales, con poblaciones no mayores de 2.500 habitantes. No obstante, el servicio también operó en zonas urbanas marginadas. Y este es el primer modelo de educación
a distancia que México aplica con la intención de responder a las necesidades de proporcionar educación secundaria a jóvenes de comunidades rurales, con la idea que está basada en el artículo 3 constitucional de educación para todos los mexicanos. Y bueno, este modelo de telesecundaria, pues desde sus inicios ha llevado una serie de transformaciones, de cambios. En 1967 es un modelo experimental donde se poseía un circuito cerrado con 4 teleaulas, clases en vivo por televisión, con telemaestros, alumnos y un maestro monitor. El sentido era netamente informativo. En 1968, la parte fue de 67, es el modelo como que experimental. Ya en el 68 el modelo surge con lecciones televisadas, los telemaestros, guías impresas, maestro coordinador, alumnos, y seguía con un sentido de carácter informativo. En 1979 se adecua el modelo y surge un programa de televisión con actores, guías de trabajo, maestros coordinadores, y sigue con el sentido informativo más que nada. Y ya surge en este año como que las licenciaturas en telesecundaria, y para que realmente tengan una preparación los docentes que vayan a estos sitios a prestar este servicio. En 1982 el modelo que se transforma un poco, viene con programas de televisión y conductores, guías de estudio. Ya llevan las guías un objetivo, información, actividades y autoevaluación. De esos cuatro aspectos estaban formadas las guías. También un maestro coordinador, sentido informativo pero también formativo, y la vinculación con la comunidad. A partir de este año de 1989, el modelo de telesecundarias, ya con la experiencia que tiene, se reforma y viene a conformar un modelo más integral, vinculado más con la comunidad, vinculado más con la interacción de los participantes en este modelo. Y bueno, se crea ese modelo en el que se da un proceso interactivo, participativo, democrático y formativo entre los implicados, que serían los alumnos, el grupo, el maestro, los padres de familia y los miembros de la comunidad. Interactivo se pensaba porque los miembros de la escuela y la comunidad integran los aprendizajes y las experiencias. También se pretendía abarcar el aspecto cultural y el aspecto económico. Es justo en este momento en que surgen algunos proyectos que se dan en las diferentes comunidades, como la cría de conejos, la cría de pollos, los huertos escolares con producción de nopales, algunas legumbres, etcétera, según la región en la que se encontraba ubicada la telesecundaria. Y con esto se trata de un poco aportar a la economía de la misma escuela. Entonces participa la comunidad, porque a veces los productos que se obtenían de estos proyectos eran comerciados directamente con la comunidad. A veces eran pues algunas conservas, a veces era la venta de huevos, la venta de pollos, de conejos, etcétera. Y en la cuestión cultural, pues también se trata de rescatar todas las costumbres y tradiciones que se tienen en la comunidad. Y bueno, por eso era de cierta forma este modelo era interactivo y formativo, porque
se tenía como que ese sentido de solidaridad, de que pertenecemos a una comunidad y con el fin de mejorar las condiciones de esa comunidad, de mejorar la vida de los habitantes, porque de cierta manera lo que se enseñaba en la escuela también se podía practicar en la comunidad, en las casas. Democrático porque el aprendizaje individual del educando se iba hacia un trabajo colectivo en el que todos ayudaran recíprocamente. Había escuelas en esos tiempos también unitarias o escuelas en las que un maestro estaba atendiendo los 3 grados, primero, segundo y tercero. Entonces los alumnos de tercero ayudaban a veces a los de segundo a los de primero, y el maestro muchas veces se abocaba a trabajar con conocimientos un poco más complejos con los grupos de tercero. En el caso de que sí hubiera todos los docentes, también había esa interacción porque los más adelantados ayudaban a los que les costaba un poco más su proceso de aprendizaje. Y participativo porque había una organización de actividades en las que la escuela intervenía en cada una de todas las personas que estaban involucradas en ese proceso. O sea, que todos tenían a lo mejor la posibilidad de proponer y de participar en las actividades que se acordaban en la institución. Bueno, ese es un referente pues de lo que vendría siendo el modelo de telesecundarias, y posteriormente les compartiré un poco más en cuestión a la sistematización del aprendizaje, cómo se venía dando. Yo quise dar un poco este referente porque la educación telesecundaria es como que un ejemplo de educación a distancia, y que tiene que ver con una organización, con una preparación, tiene que ver con un modelo pedagógico, con un modelo de aprendizaje, con un sistema de aprendizaje, aparte con los recursos necesarios, que en este caso, como su nombre lo dice, es la televisión, las clases televisadas. Pero más adelante vamos a ahondar un poquito sobre esto. No sé si alguien quisiera tomar la palabra para ampliar esto. Pues sí, bueno, voy a igual también pues la historia, ¿no? De un poquito de historia, cómo comienza, ¿no? Allá por el año de 1850, pues inicia esto, ¿no? En Berlín, y también en 1873 en Boston, ¿no? Cómo se viene dando todo este sistema de educación a distancia, también con esas grabaciones de audios que primero eran para la enseñanza de los que tenían alguna discapacidad, como estar ciegos. Entonces pues de ahí también se hacía una radiotransmisión y electrónica para hacer cómo se empezaron a dar, ¿no? Y pues, posteriormente la historia nos dice muchas cosas, ¿no? De cómo lo vienen dando, o cómo se viene dando esta educación, que no es nuevo con esto de la pandemia, sino ya se viene trabajando. La compañera no lo menciona como telesecundarias, y yo sí me acuerdo todavía de una experiencia que también tuve en lo que es en el nivel de primaria de educación indígena, con un programa que se llama también es Red EduSat, que es un sistema de televisión educativa. Pero pues aquí nada más de Red EduSat, al menos en una escuela que estuve trabajando aquí por la comunidad de Acasochitlán, pues se le otorgó esta Red EduSat a esa escuela, una escuela multigrado, donde un niño, o sea un alumno, participó en un evento de narraciones de historias en lengua indígena, que era el náhuatl, y entonces se gana ese premio el alumno, y en tal caso fue beneficiado hace como 15 años, beneficiada esa escuelita con el sistema de Red EduSat. Pero igual al momento de que se desconoce, y de toda esa zona de 3 escuelas, nada más esta escuela tenía ese programa de Red EduSat, ¿no? Que es
televisión educativa vía satélite, pero igual al momento de ver que pues nada más imagínense, de 3 escuelas de esa zona, pues teníamos eso, pero pues a veces sí servía el codificador, a veces no, entonces sí teníamos unos pequeños detalles con ellos, y también el no saber, el no tener la capacidad o la capacitación de cómo ocupar esa red de usar en esa escuela, pues sí nos complicaba, aunque sí traía buenos, o tiene buenos elementos, buen material educativo, ¿no? Pero igual aunque eran aproximadamente 80 alumnos, pues era un poco complicado a estar atendiendo, ¿no? Y entonces sí, y también al momento de carecer de elementos técnicos como más televisiones, todo eso pues no se pudo implementar en las aulas, ¿no? O sea, en los salones, porque nada más estaba en la biblioteca con esa tecnología, ¿no? Que contaba como de las antenas parabólicas, se contaba con eso, el codificador y una tele, pero sí a veces la programación llegaba pues era muy esporádica, ¿no? Entonces también eso no íbamos a la vanguardia de eso, ¿no? Pero sí era uno de esos, la primera, bueno, que yo conocí, ¿no? De la red de DUSAT, en lo que es en cuestión de educación primaria indígena. Y sí, hay muchas escuelas o varias que sí tienen, ¿no? Y especialmente creo que Telesecundaria también trabaja con esa programación de red de DUSAT, ¿no? Entonces, donde se dan programas educativos, todo lo relacionado, y sí, son buenos, pero sí, al momento de que uno carece de al menos de la capacitación para hacer eso, pues se desaprovechan esos elementos, ¿no? Pero sí, yo considero que sí, es un elemento muy importante, ¿no? Y era eso lo que se podía llegar hace 15 años, ¿no? Porque posteriormente se llega el programa de enciclomedia, pues igual era con internet, todo, o sea, a lo mejor el equipo sí tenía lo esencial, ¿no? Cuando llega el pizarrón electrónico, supuestamente que también tenía conectividad a internet vía satelital, y todo lo que contenía el equipo de enciclomedia, pero también eso es a que pues sí existen buenos elementos, pero sí ya en la práctica se van perdiendo, ¿no? Se van perdiendo tan solo en enciclomedia, con ese programa que estaba propuesto y lo implementó en el tiempo de Vicente Fox, se vino dando eso, pero sí, tan solo nosotros los docentes pues, teníamos miedo igual, ¿no? Como ahorita varios docentes tenemos miedo de entrarle a lo que es a la tecnología, a explorar las herramientas esenciales que se tiene, como en el celular, en las tablets o en la computadora, ¿no? O para ver esas aplicaciones de Classroom, de Jimsy y todo eso, ¿no? También eso era factor, ¿no? En ese tiempo me acuerdo que pues, íbamos a capacitaciones, ¿no? A capacitaciones, pero el miedo era de ser algo nuevo para el docente en ese momento, ¿no? Cuando llega enciclomedia también, y pues al momento hasta de prender el equipo, desconocer, explorarlo, el miedo a descomponerlo, por eso muchos pues nada más lo ocuparon como proyector, ¿no? O sea, en lugar de ocupar todo el material que tenía ahí, porque sí venía completo, o sea, sí estaba cargado el equipo de elementos esenciales, pero nada más era igual para alumnos de quinto y sexto, no era para todos, y la idea era esa, ¿no? De poner a todo el grupo, a todos los grados, ¿no? Y contenía principalmente los libros ya digitales, de libros de texto, y algunos tenía también contenidos de inglés, de matemáticas, fichas, y todo estaba muy completo, ¿no? Pero le decíamos que es en ese entonces el miedo de manipular el equipo, ¿no? Y la poca experiencia igual de los docentes que teníamos en relación a lo que era la computadora, pues sí fue otro factor, ¿no? Y luego posteriormente viene pues cuando se da hace aproximadamente, no sé, con el inicios de Peña Nieto, que nos dan las tablets para
quinto grado, con igual de que nos iban a otorgar lo que era enciclomedia, perdón, internet satelital, pero nunca se concretó. Pero igual, o sea, aquí sí se les dio el equipo a los niños con sus tablets que venía por parte del gobierno federal, pero pues nada más se dio un año posteriormente ya no se dio y sí hubo dificultades, ¿no? Pues a lo mejor el niño sí tenía esa emoción, esa capacidad de igual, pero sucede lo mismo, ¿no? Con el docente, los docentes que en ese momento atienden esos grupos de quinto y sexto, pues igual carecen también de elementos de conocimientos de computación, ¿no? Entonces, pues el programa, digo, existen o ha habido programas muy buenos, pero que sí después no se da esa continuidad por la falta de planeación a largo tiempo y los elementos que se dan como económicos, ¿no? Porque sí, el tener el punto esto de las tecnologías, pues también nos da otro punto o otra idea de que pues cuánta tecnología nos dan que de momento se convierte en basura, en chatarra, porque ya no se da continuidad a esos programas, ¿no? Y en esas tablets, pues sí, de momento sí estuvieron, pero tenían ya una caducidad, ¿no? O tenían algunos como candados, ¿no? Porque si se descargaba, si la tablet se descargaba así o no se tenía con una batería del 25%, pues se trababa o si no se bloqueaba. Entonces eso teníamos también el punto de que en los centros de atención, pues no daban, no se daban el abasto, ¿no? Para atender, y era esa cuestión de destrabar computadoras y todas las labs. Entonces sí fue un rollo, pero no se vio más, no se vio la efectividad de ese proyecto a dónde queda, porque digo, a mitad de medio año de ese ciclo escolar, pues sí se empieza a carecer de esos elementos, digo, se empiezan a bloquear las tablets. ¿Y qué hacían los niños? Los niños pues empezaron a ocupar la tablet como un celular, ¿no? Se empezaron a sacar fotos, los familiares empezaban a sacar así videos y todo, pero pues no se explotó al mínimo al 70-80% de lo que contenía. Y también las tablets igual contenían los libros digitales, y otras herramientas que tenían, ¿no? Pero sí, a veces era un poco complicado por no saber manipular esa tecnología. Y pues igual el internet nunca llegó a la escuela. Entonces pues han existido buenos proyectos a distancia, ¿no? A distancia, pero por las políticas educativas que implementa cada sexenio, pues cambian y desde ahí ya no se concreta una idea, excepto como telesecundaria, que sigue todavía esos proyectos y es una de las, pero es eso que pues, a través de la historia en la educación, pues hemos tenido a lo mejor elementos esenciales para ver esto y qué es lo que ha llegado a la escuela, pero también cuál es nuestra posición nosotros como docentes ante estas nuevos retos, nuevos desafíos que tenemos que enfrentar, ¿no? Y sí se complica uno un poco por las actitudes a veces de los mismos docentes y también la presión de exceso de actividades por parte de los jefes de inmediatos, ¿no? Que es supervisión, jefatura de sector, o por mismos de las direcciones que se encuentran, ¿no? Entonces sí hay ahorita, pues eso es el punto, hay más elementos, ¿no? De dónde estar, pero al menos es lo que yo puedo aunar en lo que es, o lo que yo he vivido, ¿no? En educación indígena, en primaria especialmente, y entonces ahí vemos cómo también se ha dotado, pero no se ha concretado, ¿no? No se ha concretado con una planeación adecuada, ¿no? Pero esperemos que con esto, o más tarde, o más en un año, o si no es que un poco más, veamos qué es lo que sigue, ¿no? Con esto de educación a distancia, ¿no? Es pues lo que yo les puedo aportar en este nuevo material que estamos elaborando. Muchas gracias. Bueno, desde mi perspectiva de cómo está la educación a distancia, hay varios factores que influyen mucho.
En primera, nuestro país y todos los países no estaban preparados para esta pandemia. Nos agarró de sorpresa y tenemos otras cuestiones, por ejemplo, la falta de herramientas tecnológicas y además las señales, como decía el compañero. No en todas las comunidades hay internet, no en todos los hogares hay los medios electrónicos para conectarse, etcétera. Aún así, la responsabilidad del maestro sigue siendo la misma: hacer llegar el trabajo a los alumnos, que los alumnos lo desarrollen y entregarlo. Una evaluación, calificación. Si no se están cumpliendo los objetivos y lo que es ahora el aprendizaje esperado, es por las cuestiones que ya se mencionaron, y además que ahora tenemos un intermediario. No es directamente la educación a distancia el maestro-alumno. En algunos lugares sí cuentan con la tecnología necesaria. Es el caso de las ciudades donde hay maestros que programan sus clases a través de una videollamada, a través de una plataforma, se conectan y todos los alumnos reciben la clase. Pero más en las comunidades rurales. Y además hay un intermediario, que es el padre de familia. Entonces el maestro se tiene que volver, tiene que ser el maestro del maestro próximo, que es el padre de familia. Si nosotros mandamos el trabajo simple y sencillamente, o si mandan los maestros el trabajo sencillo, el padre de familia lo va a aplicar como él lo entiende, como él lo sabe, como él lo da. Para eso sí es necesario que el maestro sepa orientar a ese padre de familia para que se logre lo que se quiere. Esa es una situación. Ahora el maestro va a ser el maestro el maestro del padre de familia, y el padre de familia tendrá que dar esa orientación. Esa pequeña cadena de 3 elementos se llega a perder mucho, o se pierden muchas cosas en ese pequeño trayecto. Y el trabajo muchas veces no es 100% elaborado por la cuestión de los alumnos, sino ahí interviene también el inmediato, que es el padre de familia. Entonces hay una cierta descomposición en esta educación a distancia. Lo mismo por la falta de los instrumentos que se tienen que utilizar ahora. Aunado a eso de que la economía del padre de familia muchas veces es precaria, y entonces para poder mandar los trabajos, para poder mandar las cosas, es costoso, independientemente de los gastos de ahora, que para inscribirse a una escuela, aún así en este tiempo de pandemia, en todas las escuelas, creo yo, pidieron la cooperación voluntaria de los padres de familia. Entonces son 2 gastos. Si antes el padre de familia gastaba simple y sencillamente en tener una comunicación, y vayamos a lo sencillo, en tener una comunicación que es con su teléfono, ahora debe tener un gasto mayor, dado que va a utilizar ciertos datos para mandar esa información. Esto ocasiona un beneficio a ciertas partes, pero el perjuicio a la mayoría de la gente. Y no hay redes que se puedan conectar de manera gratuita, ni tampoco las presidencias municipales o las localidades o algo han elaborado un programa para hacer que la señal de internet llegue de manera gratuita, o que se pague a través de, pero que no sea un gasto para el padre de familia. Si lo vemos desde ese punto de vista económico, también estamos viendo que el gobierno de la República hizo un negocio con las cadenas nacionales de transmisión, que ahora son las que manejan lo que es Aprende en Casa 2. Entonces hubo ahí un teje-maneje en donde tampoco ni el maestro fue consultado, ni ninguna autoridad fuera de la SEP y los empresarios.
es un beneficio para ellos. Desde la pandemia ellos están sacando las mejores ganancias y el pueblo sigue pagando, ¿no? Pagando su educación que es, constitucionalmente es gratuita. Desde el aspecto social se pierden muchas cosas, no hay una continuidad, hay cuestiones en donde los padres de familia no saben qué hacer, simplemente no hacen nada. Entonces, todos estos factores influyen, y aunque ya lo dijeron los compañeros que la educación a distancia no es nuevo y todo eso, recordemos que salvo en algunas cosas, pero en la mayoría también esa educación a distancia costaba, salvo los programas de la SEP de aquel tiempo para comunicar. Pero yo recuerdo muchos talleres y cursos por correspondencia, eso también era educación a distancia, en donde, como dicen, te mandaban los cassettes, los libros, y después te daban el examen, tú ibas, lo hacías en el correo, lo mandabas, te calificaban y te certificaban cierta institución. Entonces, ahorita el maestro es el que está viendo cómo el maestro creativo, responsable, preocupado por la enseñanza de sus alumnos, el maestro está haciendo todo lo posible de los distintos medios, desde las distintas formas que tienen para hacerlo, y lo está llevando a cabo. Pero el problema aquí es el otro: ¿cuánto abarca esa educación que el maestro está llevando? Menos del 50%. El otro 50% no está cumpliendo. Hay grupos de 30, de 35 alumnos que los únicos que mandan el trabajo son 10 máximo. Entonces se pierde todo lo demás. Aunado a eso, como ya dije, ahora tenemos un intermediario. La educación no es directa maestro-alumno, ahora es maestra, padre, familia, alumno. Entonces, toda esa cadenita hace que definitivamente se vaya a perder. En cuestión del maestro, su preparación, efectivamente, habemos muchos maestros ya en una edad adulta que nos da miedo a la tecnología, no queremos aprender, nos negamos a aceptar las cosas, y eso también interfiere mucho en la educación de los niños. Las nuevas generaciones de maestros es otra situación, estamos como en los polos. Los nuevos jóvenes maestros tienen toda la tecnología, pero les falta un poquito de la didáctica que tienen los viejos. Entonces, esa manera parece una forma sencilla para decir, bueno, pues que los viejos les enseñan a los nuevos ciertas técnicas de pedagogía, y los nuevos le enseñan a los viejos lo que es el uso de la tecnología. Se oye fácil y se dice fácil, pero es una situación muy complicada. Entonces, están esos dos polos. Esta educación a distancia nos agarró como a todos, y aún así México es uno de los países que pues estadísticamente está rindiendo productos, ¿no? Y todo, y se lleva y se dice de manera estadística que esta educación a distancia, ya lo dijo el secretario, si están en semáforo verde y los alumnos o los padres de familia no quieren asistir a la escuela por miedo a la pandemia, entonces que sigan tomando sus clases a través de Aprende en Casa 2. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues sí, están distrayendo, están dándole toda la importancia a lo que es las cadenas televisivas, pero aún así, recordemos que los alumnos tienen nada más un grado de atención a lo que están viendo de aproximadamente 15, 20 minutos. Después de ese tiempo, el alumno se distrae, ya no enfoca su atención directamente a lo que está aprendiendo. Entonces eso hace que se pierda mucho. Es una parte muy lamentable, pero es un fracaso en cuestión educativa esta cuestión de la televisión.
No hay nada como el maestro directamente con los alumnos, pero por el momento no es posible. Para mí sigue siendo el negocio más redondo que han hecho las televisoras a través del gobierno de la República, y que ellos son los mayores beneficiados, además de toda la cadena de empresas que venden internet y todo eso, y que son los que han sacado el mayor provecho. A los padres de familia, si les dieran un bono de conectividad y eso, encantado, pero entonces ya estamos abriendo la posibilidad y las puertas a lo que es la privatización de la educación. Es más, esto es parte de la privatización de la educación. La escuela a distancia, como la estamos viendo, es una privatización educativa donde corremos el riesgo, los maestros, de ser despedidos, porque ya hay unas cadenas televisivas que están dando las clases y que tú, maestro, pues ya no haces falta, porque está la clase en televisión, está el padre de familia que puede orientar al alumno y están el alumno. Los 3 elementos básicos para aprender, según ellos. Pero sí faltarían muchas cosas. Pero eso es lo que está ocurriendo en algunos otros lados. Dada la pandemia, en algunos países ha habido despido de maestros precisamente por eso. Reducir la cuestión administrativa y en relación al pago del maestro, el gasto que tiene que hacer el Estado a los sueldos de los maestros. Entonces lo que hacen con esto es: no estás dando clases, no funcionan ciertas áreas, etcétera, y las desaparecemos. Entonces es mi perspectiva de cómo veo esto. ¿A quién le dejo la responsabilidad de lo que yo creo? Al maestro, a la creatividad del maestro, a la responsabilidad del maestro, a su empeño, a su profesionalismo. El maestro que está frente al grupo y que tiene sus alumnos ahorita a distancia y todo eso, el maestro es el único que va a poder sacar adelante esta parte. Pueden venir planes, programas, ideas y todo, pero el maestro es el que las desarrolla, y entonces tendrá el maestro que volver a hacer, o a replantearse, o a revivir, o sacar verdaderamente lo que es su vocación. Esta educación a distancia puede fracasar si los maestros no son capaces de otra vez retomar lo que es el profesorado. Gracias, compañeros. Creo que para hablar un poco de educación a distancia, a mí me gustaría hablar un poco del papel que tiene la escuela dentro del sistema capitalista, porque la educación, instituciones que promuevan la investigación, la creación de nuevos saberes, eso ha existido desde Grecia y desde antes de eso. Pero la educación en el sistema capitalista tiene un papel alienador, un papel de formación de individuos útiles para el sistema. Esa es la función que le da el sistema a la educación, y la educación, como todo en este sistema, se convierte en un negocio. Puede estar a cargo de las instituciones gubernamentales que quieras, pero al final de cuentas es un negocio que te da como producto individuos que van a poder ser útiles para la producción de lo que sea que el sistema necesite, y dicha educación se encuentra al servicio de las necesidades del mercado. Si se necesitan más ingenieros industriales, el foco de la educación va a ser crear más ingenieros industriales. Si se necesitan más biólogos, el foco de la educación va a ser hacer más biólogos. Y no es solo crear esos biólogos, sino que esos biólogos funcionen de la forma en que el sistema necesita que funcionen. ¿A qué me refiero? A que esas personas van a tener que desarrollarse en un medio específico y tienen que estar preparados para ese medio.
Entonces, de lo que se trata un poco la educación es de recrear esas situaciones que van a estar presentándose en un futuro. ¿Y por qué quería hablar un poco de eso? Porque ese mismo sistema es el que se quiere reproducir en la educación a distancia, pero para el sistema tiene aún más ventajas este modelo de educación a distancia. ¿Por qué? Porque implica un mayor gasto inicialmente, porque se tiene que gastar en servidores, en tecnología para poder mantener todo esto. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, la educación a distancia reduce bastante los costes. No se necesitan tantos profesores para mantener un sistema de educación a distancia cuando cuando 500 alumnos pueden estar tomando la misma clase de un profesor. Porque realmente lo que interesa aquí no es la creación de nuevo conocimiento, sino la instauración de conocimientos mínimos necesarios para ser profesionales que se encuentren, vamos a decirlo, que sean útiles para los fines del sistema, ¿no? Y este sistema de educación a distancia tampoco es algo nuevo. Ya se han ido, ya existían varias universidades, varios centros de estudio que ofrecían educación a distancia con una necesidad principal que existía al tomar estos cursos de educación a distancia, era la autonomía. El tener que investigar por tu propia cuenta y que los contenidos simplemente se brinde un temario o se brinden textos que vayan sirviendo para que tú vayas adquiriendo el conocimiento. Requerimientos mínimos que se van a evaluar al final de cuentas con un examen, con una prueba objetiva que le llaman. Y esto mismo es lo que se sigue transmitiendo en esto, simplemente se está masificando y es el mismo esquema que hasta cierto punto se tenía en universidades en el sistema presencial. Tú recibes una cátedra del profesor que está encargado de la materia, realizas una prueba y la prueba va a determinar qué tanto aparentemente sabes sobre el tema. No hay un énfasis en que dicho conocimiento sea un conocimiento significativo o algo por el estilo. Entonces lo único que interesa es que se cumpla con esos parámetros mínimos y se sigue prolongando un poco el sistema educativo que se tenía hasta entonces, solo que modernizando los medios. Digamos que el mensaje sigue siendo el mismo, aunque el canal de comunicación vaya cambiando. Cierto es que existen profesores que realizan labores extraordinarias y tratan de sacar de estos parámetros mínimos que pone la educación e incentivan la curiosidad de los estudiantes, el estudio científico de los temas, que realmente hacen a las personas amar el conocimiento. Pero eso ya es un esfuerzo excepcional que hacen algunos profesores. Realmente no es el foco central de la educación en ese sistema, y es una educación que hace individuos preparados, pero individuos acríticos, individuos que simplemente se guían por los parámetros que la educación les brindó, pero que son incapaces de crear una opinión o tener una valoración crítica sobre algo, o al menos se les dificulta bastante. Lo podemos ver en muchos ejemplos, sobre todo en las ciencias sociales, que pareciera que el estudio de las ciencias sociales sigue estancado y ha estado estancado por muchos años. Se siguen estudiando teóricos de hace mucho tiempo, y las teorías actuales se basan sobre esos
sobre esos mismos teóricos, a pesar de que las ciencias sociales son las que más cambios deberían de sufrir a lo largo del tiempo. Parece haber un estancamiento, y no solo en las ciencias sociales, sino en otras ciencias, porque al final de cuentas son ciencias que no están que no pueden ser tan útiles de forma inmediata para el sistema como lo pueden ser otras. Entonces la educación va condicionada un poco al medio en el que se vive y reproduce un poco el sistema educativo que es ideal para el contexto, para el lugar. Otro ejemplo de esto también lo podemos ver en la educación japonesa, que la educación japonesa es una educación que depende ampliamente de las evaluaciones y de la competencia entre estudiantes. Para escoger la universidad, la preparatoria a la que vas a ir, tienes que presentar exámenes, y el resultado que obtengas en esos exámenes determina la posibilidad que tú tienes de estudiar en tal o cual universidad. Digamos que hay universidades por rangos, y entre más alto sea el rango, supuestamente la educación que vas a recibir es mejor. Y en ese sistema, las personas que estudian en las mejores universidades son las que obtienen mejores resultados en los exámenes. Y ese es un sistema que de una forma u otra se ha expandido un poco por todo el mundo. Ahora los exámenes son para obtener plazas de trabajo, para obtener lugares, y que ahorita con todo esto de la pandemia se ha ido modernizando, y se cree, bueno, los japoneses tienen la impresión de que este sistema de los exámenes va a seguir, pero ahora por medios digitales, y gran parte de la educación se está recorriendo también a medios digitales. Japón es un país que tiene una cantidad grande de estudiantes de intercambio, y la gran mayoría de ellos están siendo deportados poco a poco, porque con esto de la pandemia realmente no tiene sentido que los estudiantes de intercambio se encuentren en otros países pudiendo estudiar desde su casa. Y también se tiene la impresión de que esto de los intercambios de países también va a desaparecer con esto de la educación a distancia, porque si puedes realizar tus estudios en otro país desde tu propio lugar, implica un gasto mucho menor, tanto para el sistema educativo como para la persona. Entonces el plan un poco, al menos en la educación japonesa, es ir desapareciendo tanto sea posible la necesidad de clases presenciales, ir reemplazándolas por clases virtuales, y únicamente las cosas que sean estrictamente necesarias de realizarse en persona van a ser las que van a permanecer. Toda la parte práctica de las carreras es lo que se va a mantener, y creo que ese puede ser un camino que está tomando Japón, pero que pueden tomar varios países al respecto con esta situación que se está presentando, que sí, es un proceso que se estaba dando paulatinamente, pero esto de la pandemia puede ser que haya sido un detonador para que se acelere dicho proceso, que puede terminar dando paso al fin de la educación presencial tal y como la conocemos. Yo coincido con lo que acaba de comentar el compañero, pero sí quisiera regresar un poquito a la cuestión de propuestas de educación a distancia, porque creo yo que es importante a lo mejor tomar todo lo que ya ha existido para aterrizar a lo que está ocurriendo en la actualidad. Por ejemplo, en 1972 hay una propuesta de Michelle Moore que consiste en 3 aspectos, que es el diálogo, la estructura y la autonomía. Y él dice que para que una educación a distancia realmente tenga un impacto en los conocimientos,
pues se requiere de un diálogo, que sea un proceso que permita propiciar la comunicación, ya sea como lo dijo el compañero Jaime, mediante carta, mediante llamada, mediante el internet o el WhatsApp, que es lo que está primando en estos últimos días en lo que estamos viviendo. Bueno, ese diálogo tiene que ir acompañado de una buena comunicación que se tiene que establecer directamente con el alumno y mediante esos medios que ya mencionamos, que podría ser el teléfono, podría ser la televisión también en estos momentos, o a través de vía internet. Y ese diálogo no debe de reducirse al mero acompañamiento de tareas, o sea, de que nada más enviar tareas, sino tiene que haber una verdadera comunicación de ida y de regreso. Tiene que tener ciertas características, tiene que tener una estrecha relación de persona de la que está del otro lado, y así como la que está emitiendo también el mensaje. Tiene que ser como bidimensional, tiene que propiciarse un lenguaje adecuado, los mensajes deben ser convencionales, y tiene que tener un cierto acompañamiento donde el estudiante se sienta asesorado por el docente. También otro aspecto que maneja este señor es que tiene que tener una estructura que le permita desarrollar sus tareas sin la necesidad de estar molestando a otros, o sea, que esté tan bien estructurado, válgame la redundancia, de tal suerte que no requiera de otro acompañamiento más el que está dando el docente a distancia. Unos programas o clases televisadas meramente como apoyos, pero que abonen a sus aprendizajes. Y todo eso planeado mediante una presentación del contenido, una motivación, una estimulación, un análisis y crítica de este contenido. Pero también es muy importante para este personaje la autonomía del estudiante, que tiene que fortalecer los estudios en relación a la cuestión de crear esa situación de autonomía que sabemos que no se da de un día para otro, sino es un proceso que tiene que desarrollarse mediante la práctica, ¿no? Entonces, esos aspectos los maneja Michel. Y bueno, aunado a esto y a lo que el compañero Yael acaba de comentar, que pues depende mucho la educación del sistema político que esté en el país. En este caso, pues dependemos de un sistema capitalista, y realmente coincido con él que de acuerdo a ello va a ser el tipo de educación. Sin embargo, hay cosas o hay situaciones que escapan a ese sistema. Por ejemplo, el modelo de telesecundaria, sus bases de este modelo nacen con el marxismo, y sus bases pedagógicas es un poco sobre la pedagogía de Freire, de Vygotsky, de Max Weber, entre otros pues pedagogos y psicólogos y sociólogos que se toman en cuenta para hacer este modelo de educación a distancia en telesecundaria. Y bueno, es todo un estudio el que se hace en todos los aspectos para poder llevar este modelo a las escuelas telesecundarias rurales, donde deben de contar necesariamente con la señal televisiva y las guías de aprendizaje y los conceptos básicos, que eran como que las herramientas más necesarias. Su sistematización de aprendizajes está basado, y ahorita no me van a dejar mentir, que les mencione, en 6 aspectos. Uno es la motivación, otro es la información, el análisis, la síntesis, la aplicación y la evaluación.
Y bueno, si analizamos y desmenuzamos cada una de estas partes, vamos a ver que se trata de realmente hacer un alumno crítico. En la motivación se alude a la necesidad de realmente tomar en cuenta los intereses de los alumnos y relacionarlo con los aprendizajes que ellos ya poseen. En relación a la información, se pone al educando en contacto con los contenidos del programa para que el alumno interactúe con ellos. Después de ahí se pasa a un análisis que sería como que la identificación de los elementos que se descubren, la interrelación entre los que ellos poseen y experiencias así como que tengan estos alumnos sobre los conocimientos y también reflexionar e imaginar e experimentar los conocimientos. Posteriormente se va a la cuestión de la síntesis, que es integrar los nuevos conocimientos, las nuevas experiencias a conceptos más generales, elaborar un esquema que visualice una estructura y que formule una conclusión de estos conocimientos, para posteriormente llevarlos a la aplicación, o sea que ya se utilice esto aprendido a nivel de sus vidas, es decir, que lo que ya adquirieron lo puedan aplicar. Se me viene ahorita a la memoria un tema en ciencias que es la nutrición, que en esta unidad temática se analiza todo lo relacionado con la nutrición, desde cuáles son las características de cada una de las vitaminas, minerales, proteínas, qué cantidades requiere el ser humano, para culminar ya último que un adolescente qué cantidad de carbohidratos, qué cantidad de vitaminas, qué cantidad de proteínas requiere para poder tener una vida saludable. Entonces es ahí cuando realmente se aplica. Hay actividades precisamente para pesar a los chicos, para ver cómo están, para incluso hasta te pide ahí en el programa que si se pudiera hacer un análisis de cómo se encuentra de salud el chico y poder mejorar. Esa es la intención de este modelo, que realmente impacte en la vida de los alumnos. Y por último se hace una evaluación que más que evaluación es una autoevaluación y una coevaluación entre todos, para que veamos de qué forma este conocimiento ayudó a mejorar la vida de los chicos. Entonces, esto quise mencionarlo porque de alguna manera tiene que ver mucho con un estudio muy concienzudo que se debe de hacer antes de aplicar una educación a distancia. Tiene que tener sus fundamentos filosóficos, sus fundamentos sociológicos, pedagógicos, didácticos, para que en determinado momento pueda resultar adecuado. Ahorita con la premura y toda la situación de que se tuvo que imponer esta forma de llevar educación, sí es un problema muy, muy grave, y nada se parece a una educación a distancia realmente elaborada, realmente planeada, lo que está ocurriendo en estos momentos. Y bueno, el doctor Ángel Díaz Barriga, que es uno de los catedráticos de la UNAM, hace como que un estudio un poco en relación a lo que está ocurriendo actualmente. Y bueno, pues si partimos de que tenemos 1.170.000 estudiantes que atender en estos momentos, pues estamos hablando de una población inmensamente grande, ¿no? En la cual el papel de la escuela pues debe de ser un espacio de formación de los aprendizajes. Y pues tener una educación a distancia implica, a lo mejor él dice que 3 cosas.
puede ser educación a distancia mediante la cuestión de la tecnología digital, de lo que ya nos habló mucho ya él, o una educación a distancia por clases televisadas, o una educación a distancia mediante la radio. Y bueno, nos dice que la educación a distancia a través de la tecnología no se trata nada más de poner detrás de un monitor una persona que esté recitando ciertos aprendizajes y que del otro lado se esté recibiendo, escuchando de manera pasiva esos aprendizajes, sino significa una preparación, significa que detrás de eso tiene que tener todo lo que ya mencionamos. Y pues México no está capacitado necesariamente para saber manejar pues todos estos aspectos, porque para que se dé una buena educación en este sentido tiene que estar un especialista en la materia, un especialista en la didáctica, un especialista en el manejo y diseño de la tecnología. Y bueno, se hicieron 2 estudios, uno por la sección 9 en la Ciudad de México, acerca de la falta de un proceso de formación de un proceso de formación en cuanto a las tecnologías, y se llegó a los siguientes resultados. Solamente un 58% de los maestros de la Ciudad de México manejan los programas digitales. O sea, vean, estamos hablando de la Ciudad de México. CONACYT hace otro estudio también un poco en relación a esto, pero más que nada en relación a las necesidades que se requieren de tener para dar esta educación a distancia, de tener en los hogares. Y él saca que 20,000 hogares, solamente 20,000 hogares tienen computadoras y conectividad. O sea, ¿cuántos se están quedando fuera? Ahora, ¿cómo se sienten los maestros? ¿Cómo se sienten los alumnos? ¿Cómo se sienten los padres de familia? Ya él y también el compañero Jaime había dicho, pues hay maestros que realmente les preocupa y hacen maravillas en cuanto a, son gente comprometida y le buscan para poder hacer llegar pues estos aprendizajes a los chicos. Pero realmente la inmensa mayoría de los maestros se sienten recargados de tareas porque no es la misma condición de estar de manera presencial que de estar bajo esta nueva forma de relación con la educación. Entonces se sienten abrumados porque es una forma inusual de trabajo. Además no han tenido una preparación, no tuvieron un curso, ni siquiera les dieron pues a elegir qué hacer en esto. Simple y sencillamente les dijo, esto se va a hacer así, y sin tomarlos en cuenta a ellos, no se tomaron en cuenta a los alumnos ni a los padres de familia, que son los actores principales. Solamente se les asignó que se va a hacer esto sin darles una preparación previa. Los alumnos igual se sienten recargados de tareas, acumulados de preguntas y de cosas que resolver, y que realmente es una situación muy difícil para los alumnos también que están viviendo. Y los padres de familia ni que se diga. Hay muchos padres de familia que han decidido mejor que sus hijos pierdan el año porque no pueden atenderlos ellos, no pueden estar pues al frente de los chicos, tienen la necesidad de trabajar. Y bueno, pues esta es una situación bastante difícil que están viviendo tanto profesores como alumnos y padres de familia. Creo yo que es una situación digna a lo mejor de analizar y de mirar que a lo mejor pudiera existir otra propuesta. Díaz Barriga dice que si nosotros hubiésemos implementado a lo mejor un trabajo de proyectos
en el que pudiéramos englobarlo de la cuestión del COVID-19, que fuera como que la problemática principal, y que bajo ese proyecto pudiéramos sacar la cuestión de todas las asignaturas en todos los niveles, que a lo mejor pudiera haber sido más interesante o más impactante para nuestros chicos. Es decir, que si vamos a hablar a lo mejor en secundaria de la cuestión del COVID, vamos a hablar en geografía, a lo mejor en qué países se ha dado más, y en matemáticas a lo mejor vamos a sacar ecuaciones de primero o segundo grado en relación a cuántos muertos o a cuántos casos de COVID se han estado dando en ciencias, qué es lo que ha aportado, se ha hecho investigación, qué se requiere para que el virus, por ejemplo, en primero de secundaria se ve un poco sobre la cuestión de la nutrición que ya les mencionaba, qué se requiere para no ser atacado o para de alguna manera tener las defensas un poco fortalecidas para no ser pues víctima de este virus. Y así, si nos ponemos a analizar, todas las asignaturas se pudieran englobar en ese proyecto y se pudiera dar como que una educación de apoyo, incluso los de primaria en una casa poder ayudar a preescolar, o los de secundaria primarias, porque estamos hablando de un mismo tema, los de universidad a preparatoria, y hacer un trabajo colaborativo y a la vez también un trabajo de conocer un poco más a fondo de qué está pasando en relación a esto. Bueno, esta es la propuesta que comenta Díaz Barriga. Bueno, yo le dejaría yo hasta ahí, a lo mejor faltan decir muchísimas cosas más sobre esto, y creo yo que a lo mejor el tiempo quizás es poco para poder expresar más, pero sí, este tema da para mucho más. Si les parece, continuaremos con la siguiente parte de la próxima semana, ¿no? No sé cómo es. Porque se ha extendido bastante el podcast, entonces espero que haya sido de su agrado. En la siguiente hablaré yo un poco sobre la perspectiva de los alumnos con las clases en línea, cómo lo están sobrellevando ellos. Y si alguien tiene un comentario más, pues creo que hablaremos de ello. Y esto sería todo. Somos la Sexta Voz, y sé que nos volveremos a ver cuando nuestras voces se encuentren.